Y bueno, en esta noche vamos a seguir podemos decir esta secuencia, o podemos decir estos principios que comenzamos con Elías. Y déjame apagar esto, para que la atención no se vaya para él. Elías y ahora Eliseo. Yo quiero que tengan aquí abierto la Biblia, aquí en el segundo libro de Reyes, capítulo 2. Es muy importante todo esto que hemos estado viendo, porque dice que así como estos días, como en los días de Elías, fue el tiempo en que Jesús tenía que aparecer, y tenían que parecerse los días a los días de Elías. Por eso apareció Juan el Bautista, porque Juan el Bautista vino en el espíritu de Elías. Y ese es el espíritu que nosotros estamos descubriendo en la persona de Elías y después en la persona de Eliseo. Todas estas cosas que hemos estado leyendo acerca de todos estos grandes patriarcas y profetas, yo digo, nos dan como unas pistas a seguir, nos enseña. Dice que el Señor dice que estas cosas fueron dejadas aquí y reservadas para nosotros, los que nos hemos alcanzado los fines de los siglos. Ahí lo encontramos cuando el Señor habla de toda la peripecia que tuvo el pueblo en el desierto, donde ellos tenían que pasar esos 40 años, todo lo que pasaron es un ejemplo para nosotros. También toda esta gente es un ejemplo para nosotros. Antes nosotros leíamos la Biblia como algo histórico, para informarnos, para ver cómo más o menos por dónde es la cosa. Pero ahora estos caracteres que vemos aquí nos enseñan a nosotros, son tipos. Y por esa razón estamos pues emocionados con este estudio, ¿no? Pues quizás hemos compartido varias veces esto, pero no me he puesto a nadar, a inundarme en este carácter de Elías y ahora el carácter de Eliseo, porque Eliseo es 2 veces lo que tenía Elías. O sea que todavía se ensancha más el corazón cuando leemos nosotros en la historia de Eliseo, que él no se quedó detenido a lo que había alcanzado Elías, sino que él quería algo más. Y yo creo que ese es el espíritu que debe operar hoy en día en nosotros, el deseo de avanzar, de no quedarnos, de no estar y decir, bueno, tenemos toda la verdad, que bueno, ya tengo estas doctrinas, estas enseñanzas, pues ya con esto ya tengo el reino. No, en el Señor siempre hay algo nuevo y tenemos que estar en ese avance. Eso no nos puede detener a nosotros, porque caducamos. Nos quedamos como estos profetas que se quedaron allá a lo lejos del Jordán. Mas sin embargo, Elías y Eliseo fueron hasta la orilla del Jordán. Vemos, hay gente que así actúan, pero bueno, eso el Señor es el único que los puede motivar. Así que Elías tenía que irse para dar paso a un Eliseo, ¿sí? Así como Jesús, que dijo, yo me tengo que ir porque es necesario que me vaya, para que entonces envíe a otro consolador y ustedes puedan hacer aún obras mayores de las que yo hago. Los discípulos a veces, pues yo creo que no entendían cuando Jesús decía, porque qué obras más grandes que puede haber hecho Jesús. Pero Jesús estaba mostrando que había algo superior, que era necesario que él se fuera. Pero ahora en este caso Elías era necesario también que se fuera. Estuvimos compartiendo, yo pongo este mapa porque para que estemos más familiarizados, ¿no? En todo el proceso que tuvo que vivir Elías, cómo tuvo que caminar cuando Jezabel lo amenazó, siendo un hombre tan valiente, le faltaba algo para él completarse. Y él tuvo que caminar 200 millas caminando, que eso fueron 40 días, 40 noches, caminando hasta el monte Sinaí, que es el monte Oreb, para poder ahí esconderse, escudarse o buscar en la presencia de Dios solución a su problema, ¿sí? Y bueno, sabemos todo eso, cómo el Señor le da solución, porque cuando ya nosotros estamos que ya no sabemos qué hacer, entonces volvemos nuestros ojos a Dios y decimos, bueno, Señor, la solución está en ti. Y esto verdaderamente, eso fue lo que hizo Elías. Tan pronto que él pudo descubrir en el silbo apacible que había algo más, porque él todo lo que había visto era el fuego
había visto el viento, había visto la lluvia, había pasado 3 años y medio sin llover, vio una tormenta fuerte y vio a Dios en todas esas situaciones, esas acciones. Pero no había visto a Dios aún en ese silbo interno en él. Que eso es lo que el Señor nos está llevando, que podamos descubrir la presencia de Él en nosotros, no afuera. Religiosamente, el mundo religioso siempre ve a Dios afuera. Por eso te dice, ay, vamos a ver tu rostro, Señor, vamos a ver, dame tu mano. No estoy en contra de eso, pero esa es la luz que tiene. Y el Señor no quiere que nos acomodemos a esa luz, porque hay una luz superior todavía. O sea, el camino del Señor es ascendente, no descendente. Aunque humildemente tenemos nosotros que descender, pero es un camino que te enseña realmente hasta que puedas descubrir la presencia de Él en tu propia vida, en tu propio corazón. Él está en nosotros, Él habita en el hombre, pero no puede manifestarse cuando no podemos nosotros entender o simplemente no lo descubrimos o no lo vemos. Por esta razón, Elías pues tenía que irse, ya tenía la solución. Dios le dijo, ahora es necesario que tú vayas y busques un sucesor, pero ese sucesor ya lo tengo preparado, es Eliseo, que él va a ser el que va a tomar el lugar tuyo, pero mientras tanto va a ser tu siervo. Fue su siervo un montón de años, no crea que fue 3 días. Él tenía que aprender de Elías, pero él no se conformó con eso, él quería más, y esa es la actitud que tenemos que tener nosotros. Dice que sabremos más que nuestros enseñadores. Yo entiendo eso. Hay maestros de la Biblia que no quieren que sus alumnos sepan más que ellos. Eso es un orgullo espiritual o qué sé yo qué, pero no es lo que Dios quiere. Pero ese camino, como nos enseñó el apóstol Pablo, que cuando él entró lleno del Espíritu Santo, que ahí cuando tuvo esa presencia y cambió su vida, su forma de pensar, su forma de caminar, su forma de creer, que las escrituras se les abrieron, nadie lo aceptó y se tuvo que ir para Arabia 14 años, donde allí él pudo desglosar toda esa palabra que él era fariseo, conocía la palabra, pero esa palabra era letra para él todavía, era ley, era letra, y por esa razón mandó a matar y mataba a cristianos porque creía que estaban en contra de Dios. Él allí se le abrió completamente su cielo y entonces él descubrió cosas que aún los apóstoles, cuando el apóstol Pablo regresó a ellos, ya venía con un fruto muy apacible y un conocimiento increíble, porque este hombre fue realmente enseñado por el Espíritu de Dios y él abrió su corazón y toda esa palabra, todas esas leyes vino a ser espíritu en él. Por eso decía el apóstol Pedro. El apóstol Pablo dice cosas que muchos tuercen porque no entienden, porque él empezó a hablar del misterio de la iglesia. Y empezó a hablar del misterio de Cristo. Y comenzó a motivar a la gente a que viera a Cristo como el soberano, como el Dios omnipotente, porque lo veían como carne y sangre. Lo veían como ese hombrecito que estuvo por las calles sanando gente. Pero no lo veían como el omnipotente Dios, aquel que volvió a la naturaleza del Padre y es el único Dios. No lo podían ver así. Y él vino enseñando eso y mostrando la realidad de un Dios verdadero, pero un Dios que vino y se hizo carne 33 años y medio, y eso muchos no podían recibirlo o aceptarlo. Y el apóstol Pablo lo recibió. Vino a ser se adelantó aún en el entendimiento tan grande que déjenme decirle, ahora es que estamos entendiendo el apóstol Pablo. A veces yo leía las cosas aquí, yo decía, ¿por qué dice tantas veces Cristo en mí? ¿Cómo será eso? Yo no entendía eso. Yo era maestra de la escuela dominical y yo no sabía eso. Y si lo preguntaba, menos me iban a contestar. Nadie sabía eso. Mas, sin embargo, decíamos que Jesús venía a nuestro corazón. Pero lo decía místicamente. Pero es una realidad que Dios habita en el hombre. Y eso tenemos nosotros que digerir esa verdad. El apóstol Pablo la digerió. Elías, en esa cueva donde estuvo, donde él pudo sentir ese silbo apacible y lo hizo salir de la cueva porque no había quien lo sacara de la cueva. Él salió cuando oyó el silbo apacible y se postró y se dio cuenta que era Dios en algo diferente que él nunca había escuchado. Él nunca había escuchado el silbo apacible.
pero su espíritu enseguida se identificó con ese silbo. Algo muy suave, pero sintió esa presencia que le dobló las rodillas y ahí cayó. Y entonces el Señor le dijo, ahí está la solución. Ahora tú vas a buscar a Eliseo. Él estaba aquí y Eliseo estaba acá, por acá, donde vivía, imagínense, volver a caminar 200 millas. Pero bueno, el Señor le daba la fuerza. No parece que hay un ángel que le volvió a dar una torta, pero con esa torta caminó 40 días, ¿eh? Pero él fue capacitado, Dios lo hizo y le dijo, ahora tú vas a ungir a un nuevo rey en Israel y para esto tienes que tener fuerza y voluntad porque ya hay un rey en Israel y te va a buscar un lío porque déjeme decirle, no se podía hacer eso, ungir a otro rey que no fuera la dinastía de este rey. Y aparte le dijo, y vas también a ungir al rey de Siria, que imagínense, todavía por acá más arriba, tenía que subir a ungir el rey de Siria, que fue uno de los reyes más malos que hubo contra el pueblo de Dios. Pero era para castigar a Israel. Dios quería que fuera ese el rey. Porque una vez yo leía la Biblia y decía, ay, pero Señor, aquí se equivocó. ¿Cómo va a poner ahí un rey tan malo? Pero el Señor sabía lo que necesitaba su pueblo. Y por eso puso ese rey para que a través de ese rey fuera destruido mucho orgullo que había en Israel, lo que es en Israel. Sabemos aquí que este es el reino del norte, este es el reino del sur, que es Judá, que es la dinastía de David. Y esto, bueno, fue el reino que se dividió y aquí hubieron reyes de todos colores, de todas maneras, habido y por haber, de todas las familias. Pero aquí siempre fue la línea de Judá, la línea de David. Ellos respetaron siempre la línea de David, porque Dios le había prometido a David, siempre, no faltará en el trono un hijo tuyo. Y por eso en toda la familia de David siempre hubo aquí rey. Pero aquí era un desorden horrible. Aquí estaba el lugar de adoración, ¿sí? Jerusalén. Aquí inventaron uno, en Samaria. Era todo completamente, era como decir algo repetitivo, algo que pudiera parecer, pero no era, porque Dios decía que tenía que ser en Jerusalén. Por eso cuando aparece aquella samaritana, que era aquí de Samaria, del reino del norte, y le dijo a Jesús, bueno, los samaritanos dicen que tenemos que adorar en Samaria, y ustedes dicen que Jerusalén, entonces ¿dónde? ¿Cómo es la cosa? Y el Señor le dijo, no, ni allá ni acá, en espíritu y en verdad. Y le arregló la cosa, la puso más cómoda todavía. La cosa no es así, es en espíritu y es en verdad. Cuando vino Jesús, vino a poner todo en orden y unió todo en él. Entonces ya era más fácil, pero era muy difícil digerir eso. Sobre todo para los israelitas, que estaban acostumbrados a ciertos patrones de conducta. Para ellos era muy difícil entender eso. Por esa razón, aquí vemos nosotros que Elías teniendo toda esa capacidad espiritual, porque la tenía, era un hombre valiente, él nunca se vendió a los reyes como hacían otros profetas. Hay profetas que hacían eso. Hubieron 400 profetas, no de Baal, de Dios, que se unieron al rey para adularlo. Pero Dios había puesto un espíritu de mentira en ellos porque ellos querían adular al rey. Y le decían, oh rey, no te va a pasar nada, sí, no te va a pasar nada. Y solamente un profeta vino y dijo la verdad y le dijo, pues sí te va a pasar. Y el rey pues decía, ¿cómo es posible que uno me diga algo negativo y 400 me digan algo positivo? Sí, es posible. Hoy está pasando eso en la iglesia. ¿Cuántas iglesias hay que tú oyes y tú dices, Dios mío, Señor, ayúdanos? ¿Qué mensaje? No están mostrando al Hijo, están mostrando al hombre. Y uno le duele. No crean, eso pasó antes, eso no es nada nuevo, eso es algo que hemos visto. Y Elías, como Dios había puesto en él ese potencial, ese espíritu para poderle hacer frente a lo que estaba viviendo, llegó el momento en que él tenía que irse y a Dios le reveló, pero Dios también se lo reveló a Eliseo, porque él fue y ungió a Eliseo. Sabemos en la historia que él ungió a Eliseo. Y no menciona nada de Eliseo, era el siervo de él, el criado. Pero Eliseo estaba, mira, aprendiendo. Hay gente que pasa toda la vida y no aprende nada. Pero Eliseo era una esponjita. Él veía todo lo que hacía Elías y decía, yo quiero eso, pero quiero más todavía.
Y todo lo que hacía Elías, ahí estaba Eliseo. Y fue un siervo fiel, pero tan fiel que no se menciona los años que después tuvo con él. Nunca Elías ungió al rey de Siria ni al rey de Israel. Eso le tocó a Eliseo. Pero era como si fuera porque era el sucesor de él. Dios le dijo, tú ahora vas a hacer esto. Pero eso iba a ser el sucesor, el que iba a hacer este trabajo. Por esto, Eliseo quería doble de lo que tenía Elías para hacerle frente a lo que le tocaba hacerle frente. No era fácil ungir a un rey donde ese rey era un enemigo de todos. Era un rey idólatra y tenía que ungir a otro para reemplazar este. No es fácil. ¿Recuerdan ustedes cuando fue ungido David, que era un niño? Y eso lo hizo muy así Samuel, que lo ungió, vas a ser rey en Israel. Lo ungió. Y de ahí a que fue rey pasaron años de años. Mucha gente a veces viene una palabra profética y pensamos que eso es para mañana. Va a tomar tiempo de madurez. Uno dice, no, ya me pongo los zapatos y salgo ya como dice el Señor. Espérate, el Señor después te da el go, o si es un go, o lo que va a hacer. Pero el Señor toma un tiempo para prepararte, para enseñarte. Y eso es el tiempo que tomó en Eliseo, a prepararse. Eliseo, siendo esta persona que él obraba en grande. Él araba con 12 yuntas de bueyes. Yo nunca había visto eso, que alguien arabe con 12 yuntas. Sí, por separado. Pero anyway, él era el que dirigía eso. O sea que tenía un potencial. Él quería siempre todo en grande y hacerlo bien. Ese es el carácter de Eliseo. Yo lo veo porque cuando le dice despide que él le dice, yo quiero despedir a mis padres, a mi madre, mi padre, déjame darle un beso. Él le dijo, ¿qué tengo yo contigo? Eso es un llamado de Dios, no un llamado de Elías. Cuando Dios llama, es diferente a cuando el hombre llama. La responsabilidad es de Dios. Y él estaba seguro de eso. Por esta razón, cuando Eliseo decidió seguir a Elías, sabía lo que le estaba esperando. Iba a ser un trabajo, iba a ser un proyecto que iba a tomar su vida, toda su vida. Y vamos a leer ahí entonces, empezando en el capítulo 2. Empezando en el 1, desde el verso 1. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Bien, vamos a ver qué cosa es Gilgal. ¿Por qué Gilgal? Gilgal es el centro de operaciones, fue el centro de operaciones de Josué. Cuando ellos vinieron y cruzaron y tomaron, pues empezaron a tomar la tierra prometida, el primer lugar donde ellos estacionaron fue Gilgal. Gilgal quiere decir piedra rodante o algo que rueda. Dice el Señor, de esa forma he rodado el oprobio de Egipto cuando los mandó a circuncidar allí. Allí fueron circuncidados todos los hijos de Israel que habían nacido en el desierto, que no estaban circuncidados. Allí en Gilgal fueron allí circuncidados. Nosotros sabemos que ahora espiritualmente somos circuncidados en nuestro corazón, como dice en el libro de Romanos. Ya no es circuncisión hecha de mano, sino en el corazón. Somos cortados alrededor para ser de él. ¿Sí? Circuncidar es cortar alrededor. Y allí fueron circuncidados. Gilgal es el lugar, también le llaman de los prepucios. Pero Gilgal representa aquel oprobio que se quita del pueblo para ser limpiado. Pero no solamente eso. Las 12 piedras que fueron tomadas del Jordán, ustedes saben que Jordán se abrió cuando pasó del pueblo de Dios, que pasaron con el arca, el Jordán se abrió y Josué mandó que se tomaran 12 piedras del centro mismo de Jordán para hacer un memorial. Y entonces ese memorial lo hicieron en Gilgal y ahí pusieron las piedras. Dice, para que recuerde siempre el pueblo de Dios los hechos de Dios tan notables. Y mandó que se pusieran en Gilgal, porque era donde era el centro de operaciones de Josué. Y quiero leer esto porque todo se conecta aquí. Aquí no podemos leer una historia sin conectar. Vamos a Josué. ¿Cómo? Vamos a Josué un momentico. 4. Vamos a Josué 4.
verso 19. Y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán. Y habló a los hijos de Israel diciendo: cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren: ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habíais pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Para eso se erigieron esas 12 piedras, 12 números de gobierno. Sabemos que siempre que se hacía un altar para adorar a Dios se usaba 12 piedras, como hizo Elías. Elías era conocedor de los principios de Dios. Cuando hizo aquel altar donde allí presentó que el fuego determinó quién era Dios, dice que él puso 12 piedras, pero está realmente poniéndolo en Gilgal. Pero Gilgal no solamente, y vamos a ver Josué, no lo cierren ahí, Josué 5, 10, 5, 7, 9. Allí fueron circuncidados también. Por esa razón, cuando Elías sabía ya lo que iba a pasar, él fue informado de todas estas cosas en Gilgal, que es el centro de operaciones que Dios había determinado allí en Gilgal. Y por eso es que él venía de allí. Dice, vamos a ver el capítulo 5, verso 7. A los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué: hoy ha quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. En las escrituras, cuando dice hasta hoy, es algo que nos tiene que llamar la atención, porque las escrituras no son unas escrituras común y corriente como leemos nosotros una historia, no, tiene una profundidad tremenda. Y yo entiendo que así nosotros también hemos sido circuncidados para quitar el oprobio, para que nosotros seamos completamente de él. Por esa razón entendemos que la verdadera circuncisión no es hecha a mano, sino es en el espíritu, en nuestro corazón. Por eso el que escribió el libro Romano recalca eso, para que se les quite el concepto de la cosa natural, porque una de las veces pues ellos tenían que, pues andaban con personas incircuncisas. Recuerden que los gentiles comenzaron a convertirse y a veces los judíos no aceptaban eso y no se reunían y tenían ciertas prohibiciones, y tuvo que el apóstol Pablo, o el que escribió el libro Romano, que no se sabe exactamente quién fue, y explicar y decir esto: la verdadera circuncisión es la del corazón, no la natural, porque había muchas distinciones, había mucha discriminación. Pero bueno, todo, siempre que comienza algo nuevo, siempre hay persecución, ¿verdad? En el pueblo de Dios, siempre que el Señor le enseña una verdad, viene mucha oposición. ¿No pasó así cuando el bautismo del Espíritu Santo? Y hoy nadie se opone por el bautismo del Espíritu Santo, y cuando nosotros recibimos el bautismo del Espíritu Santo, no hombre, por poco nos cuelgan ahí nos ahorcan, casi poco faltó, porque estábamos en una doctrina falsa, y eso era un pecado en la religión que estábamos. Pero bueno, ya ni se habla de eso. Ya todo el mundo, tiene bautismo del Espíritu Santo, así pues sí, eso es bueno, porque así es, desgraciadamente así es el pueblo de Dios. Pero bueno, también allí en Gilgal celebran la Pascua. Es un lugar muy importante, porque refleja realmente la voluntad de Dios en lo que es un comienzo nuevo. Ellos no iban a hacer nada en Canaán si no pasaban por todos estos tratos de Dios: circuncisión, erigir esas 12 piedras, ahora celebrar la Pascua, comer el cordero, para poder entonces ir contra Jericó y contra todas las naciones enemigas. Ellos tenían que estar capacitados espiritualmente para enfrentar todo lo que iban a enfrentar.
Y ese era el lugar, Gilgal. Josué 5:10. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua, ahí también cesó el maná y comenzaron a comer el fruto de la tierra, el fruto de Canaán, el fruto de la tierra bendecida, de la tierra bendita. Dice, al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. 40 años estuvieron comiendo maná. Le cambia el Señor el menú. Pues hasta eso cambia, ¿verdad? Cuando el Señor pues te llena del Espíritu Santo, te cambia hasta el menú espiritualmente. Empiezas a comer cosas de fe. Por ejemplo, la fe es una forma de comer, una forma de vivir y de caminar y de ver, y todo lo cambia. Pues allí en Gilgal ocurrió todos estos hechos. Por esta razón, vemos que Elías y Eliseo salieron de allí, de Gilgal, porque ellos ya sabían. El campamento de Josué estaba allí. Vamos también a leer eso. Josué 10, verso 6. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal: no niegues ayuda a los siervos. Empezó en un asunto que pasó con los gabaonitas, pero solamente quiero que mire que allí es donde él estaba y donde iban a dar sus quejas o donde iban a decir algo o anunciar algo. En el verso que sigue también, en el 7, y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él y todos los hombres valientes. De allí era el lugar donde Dios los preparaba para las estrategias. Es tan importante, nosotros no tenemos que hacer una estrategia, pero el Señor a veces te manda a hacer cosas que pues que tú no piensas que puedan existir, ¿no? Y a veces el Señor te manda a hacer algo, o decir algo, o callar. Esas son estrategias de Dios. Esas son estrategias. A veces te dice no digas nada, y el Señor lo hace. Y esas son las estrategias que tenemos que estar nosotros oyendo, porque si nos inclinamos a andar religiosamente, vamos a hacer todo igual como siempre lo hacemos. Jesús nunca hizo ni 2 milagros iguales. Todas las cosas las hacía diferentes. Lo mismo a aquel ciego le ponía la mano, que veía, que le ponía laudo, que con saliva, que aquel... En todos los casos Jesús obró diferente. Dios es muy exclusivo. Él tiene pues su forma para que no hagamos nosotros un molde. Dios no puede habitar un molde. Y el Señor es el Dios de la estrategia, porque ahí lo dice, Él es el Dios de la estrategia. Él es el que sabe los planes para tratar con este. A veces el Señor nos pone a orar por alguien, no le digas nada, ora, y empezamos a orar, y a poco tiempo vemos que el Señor actúa y decimos, óyeme, pero qué tremendo, mira. Porque obedeciste, fuiste obediente a la estrategia de Dios. Él es el Dios de los ejércitos. Dios no ha dejado ser el Dios de los ejércitos. Él es el Dios de los escuadrones de Israel. A veces diferenciamos el Dios del Antiguo Testamento con el Dios nuevo que tenemos ahora. Es el mismo. Es el mismo ayer, hoy y siempre. Lo que a veces no lo podemos acomodar porque decimos, no, este era muy estricto, era tremendo, no este Dios. El mismo Dios de misericordia. Es el mismo Dios que tenemos ahora. Lo único que estamos nosotros bajo una gracia, bajo la gracia de Dios, que Dios permite por su misericordia y nos da chance para entender. ¿Sí? Como dice que en el tiempo pues hubo un tiempo en el pueblo de Dios que no había rey, era un desorden. Dice, cada uno hacía lo que le venía en gana. Y Dios pasó por alto ese tiempo, como el tiempo de una ignorancia, como que Dios lo pasó por alto, como que no quería ni ver lo que estaba pasando. Pero cuando entonces Él pone el orden, ahí pone el orden. ¿No pasó así cuando el arca estuvo? ¿Desde cuándo estuvo el arca ya detenida? Y un día dijo David, yo quiero traer el arca aquí a Jerusalén. Y allá fue el hijo de Obed-edom, que había visto el arca, hasta le salieron los dientes viendo el arca en la casa. Estaba acostumbrado a ver el arca. Quizás hasta, no sé si alguna vez lo tocó. Y él no tuvo
el hijo Usa, él no tuvo reparo cuando vio que llevaban el arca y se iba a caer y lo aguantó y ahí se fulminó y quedó muerto. ¿Cómo iba a entender si el arca estaba en su casa? Esa confianza de tener la presencia de Dios de buenas a primeras, porque Dios estaba poniendo su orden y estaban llevando el arca, transportándolo a Jerusalén, al monte de Sión. Y David no quiso ya el arca, dijo, no, yo no quiero el arca, eso no. Y David la devolvió, la mandó para otro lado. Fue cuando la llevaron para Obed-edom. No quiero el arca. Pero Dios prosperó la casa de este hombre. Y entonces David dijo, ahora sí la quiero, ahora sí la quiero. Y entonces buscó en las escrituras, buscó en las leyes que el arca no se podía llevar un carro. Esa era la usanza de los filisteos. Tenía que ser llevada en hombro. Dijo, hay que llevarla en hombro, tenemos que hacer las cosas como Dios quiere. Entonces la llevaron en hombro y tuvieron que caminar. Óyeme, mira que esa arca pesaba, oro puro, eso pesaba. Y eran 4 hombrecitos, tuvieron que llevarla y trasladarla en hombros, un peso horrible, porque esa era la forma de Dios. Y no hubo daño, al contrario, pero fue en el orden de Dios. Entonces, a veces nosotros queremos meter a Dios en el orden nuestro. No camina la cosa. Nosotros nos tenemos que meter en el orden de Él. Por eso el Señor se ha dado a conocer. Por eso es que Él se quiere dar a conocer. Para que entonces podamos nosotros andar en paso seguro. Y decir verdaderamente, pues sí, Señor, yo sé que tú quieres. Porque nosotros no podemos estar todos los días diciendo, ¿será de Dios o no será de Dios? ¿Será de Dios o no será de Dios? Dios no quiere que nosotros estemos así. Porque eso es vivir en una zozobra. No, tenemos que vivir en ese reposo. Y ahí es donde el Señor nos está enseñando. Eliseo en ningún momento le decía a Elías, yo creo que lo que voy a hacer yo va a ser muy difícil, porque tú eres una persona muy capacitada, pero yo no. Nunca usted va a ver a Eliseo quejándose. Eliseo representa el remanente, el pueblo se está levantando ahorita, el remanente, que no le tiene miedo a nada y que enfrenta, pone su rostro como un diamante, como le dijo aquel, pon tu rostro como un diamante porque en el libro de Ezequiel, porque van a venir todos contra ti y tú tienes que mantenerte firme aunque vengan todos contra ti. Y ese es el remanente que se está levantando ahora. Un remanente, Eliseo representa a ese pueblo de remanente, ese pueblo que Dios está levantando ahorita, ese hijo varón que está levantando, que viene a hacer esas columnas del templo, ¿sí? Y por esa razón es un trato muy profundo. Y por eso estamos ahí, que a veces nos tambaleamos, ¿verdad? Porque el trato de Dios es tremendo. Yo digo, si Elías se tambaleó ahí por Jezabel, pues a veces hay luchas. Pero en todos nosotros tenemos la seguridad que el Señor está ahí y está amparando y está fortaleciendo. Y el silbo apacible no va a pasar. Va a pasar en nosotros. O sea, vamos nosotros a descubrir ese silbo en nosotros mismos. ¿Para qué? Para que entremos en esa confianza. Elías entró en una confianza total. Ya después enfrentó a Acab. Pasaron unos años, enfrentó a Acab, ya no tuvo miedo. Ya no tenía ningún temor. Enfrentó a Ocosías, ¿verdad? Al hijo que también era horrible, el hijo de Acab, que fue horrible, y también le puso una sentencia sobre él, porque hacía perder la fe al pueblo de Dios, adorando a Baal y trayendo otros dioses. Y él fue directo. No le tenía miedo a los reyes. Él, sabiendo cuántos profetas habían matado, él no tenía ese temor. Y eso se lo estaba enseñando a Eliseo. Eliseo estaba aprendiendo las formas. Una vez estaba leyendo ahí un proverbio que dice que parafraseando, dice, con el iracundo no te entremetas, porque puede ser que aprendas sus maneras. Así dice un proverbio, no lo voy a buscar ahora porque me vino a la mente, pero así dice, con el iracundo no te entremetas porque aprendes su manera. Bueno, pues Eliseo fue todo lo contrario. Se entrometió, empezó a andar como siervo de Elías y empezó a aprender lo bueno de Elías. Y lo que Elías no le proyectaba bien, Dios se lo añadió cuando le dio la doble porción. Y eso es lo que el Señor está haciendo ahora. Por eso el Señor decía, es necesario que yo me vaya,
porque obras mayores que yo vosotros harán. Estoy segura que los apóstoles no entendieron eso, porque habían visto gente resucitar, ciegos, mancos con manos, gente coja salirle un pie. Era imposible poder paralizar todos esos vientos, cambiar aún eso era imposible, algo mayor que eso. ¿Cómo? Bueno, pues Elías está mostrando eso también. Cosas mayores de lo que hizo Elías, hizo Eliseo, el doble de milagro. El doble, porque en él estaba, él tomó esa doble porción, la recibió, la aceptó y la peleó. ¿Sabes qué la peleó? Vamos a ver cómo la peleó. Bien, hay dos datos más de Gilgal. Allí en Gilgal fue donde hicieron la repartición de las tierras para las 12 tribus. Fue en Gilgal, en el campamento. Y allí también en Gilgal fue donde Samuel y el rey Saúl, Dios los separó. Y más nunca Samuel vio a Saúl. Fue el lugar, era el lugar de operaciones. Ahí era el lugar como una base de operaciones, Gilgal. Bueno, yo creo que estamos bien entendidos en lo que es Gilgal, ¿no? Entendemos esto. Gilgal está pegado aquí al Jordán. A ver, ¿por dónde está Gilgal? Pues aquí, míralo aquí. Aquí está Gilgal. Bueno, yo tengo el mapa aquí porque a mí me gusta. Aquí está el Mar Muerto, ¿no? Aquí está, toda esta lineecita es Jordán. Y aquí está el Gilgal. Pegado, es lo más pegado que está allí al río Jordán. Pero de allí ellos van a Betel. De ahí ellos van hasta Betel. ¿Qué cosa? ¿Por qué Dios los manda? Dios los manda a Betel. No es que se le ocurrió a Elías, dice, déjame ver a mi abuelita que está en Betel, quiero saludarla. No. No, porque sí, porque él sabía que se iba. Él sabía que se iba, hermano. Si te dicen a ti, te vas a ir ya, ¿qué tú haces? Bueno, yo voy a ver abuelita, tía, mamá, toda la familia fulana, el vecino de al lado, el vecino del otro. No, él estaba oyendo el mensaje de Dios, ¿sí? Y dice aquí, y dijo Elías a Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Betel. Betel es casa de Dios, quiere decir casa de Dios. Y Eliseo dijo, vive mi Jehová y vive tu alma, que no te dejaré, no te dejaré. Y se fueron junto a Betel. Lo que yo oraba hoy, decía, Señor, me desperté hoy con todas estas citas ahí, porque anoche, ¿verdad? Hasta las 3 de la mañana estuvimos ahí, porque es tan emocionante, hermano, esto. Déjeme decirle, yo he hecho estos estudios, pero cada vez son más profundos, cada vez uno se engancha más, yo no sé. Y el capítulo 2, estamos en el capítulo 2 de Segunda de Reyes, versículo 2. Él le dice, en los 3 momentos que tiene que separarse, o sea que él sale de Gilgal, pero a ir a Betel, porque era un tramito, no creas, era un tramito, de aquí hasta Betel era un tramo. Él le dice, quédate aquí. Hay muchos pueblos de Dios que se quedan en el centro de operaciones, y ahí está. Y feliz, se detiene en su caminar. Como decía, ¿verdad? El otro día estaba diciendo que es necesario que podamos conocer al Padre como es. Pero él dijo, no, yo no te voy a dejar. Porque él sabía, el telegrama siempre viene doble, él sabía que él se iba. Él sabía que algo iba a ocurrir muy fuerte y que él iba a tomar las riendas. Él no, yo no te suelto, porque yo voy a tomar esa rienda. Y yo voy a ser profeta, dentro de un ratito yo voy a ser profeta. Así que yo no te suelto. Betel quiere decir la casa de Dios. Esa es la tierra de nuestro nacimiento. Y así le dice, cuando Jacob, hermano, allí fue donde apareció la escalera, en Betel. Donde Jacob salió todo así, de ahí, de su casa, porque había engañado al padre, pero había tomado la herencia. Y esa palabra la traía atesorada, pero traía un montón de enemigos detrás. Sabía que el hermano y el padre y todo. El hermano dijo, yo, cuando mueran ellos, yo te mato. Le dijo esa palabra. Y él huyó. Y él dijo, se acabó el propósito de Dios en mi vida, y se quedó dormido allí en Betel. Y ahí soñó que veía una escalera, que ángeles subían y bajaban. Y cuando él se despertó, él dijo, estaba temblando. Dijo, esto es casa de Dios.
Esto es casa de Dios, queriendo decir, todavía Dios tiene propósito en mí. Todavía Dios tiene propósito conmigo. Entonces agarró la piedra donde él se había acostado y la ungió y dijo, Señor, si tú me bendices y tu mano está conmigo y comienza a darle a Dios una promesa. Porque él creía que el propósito de Dios en su vida, por el engaño que había hecho, se había ido. Pero vio que todavía Dios tenía un trabajo con él y eso lo animó. Y dijo, si yo vengo aquí otra vez y esta piedra queda como testimonio, esta piedra ungida, y la ungió. Y él fue, y pasaron años. Y cuando ya pasaron años que la cosa se le puso difícil allí con el suegro, terminó con 4 mujeres, con un chorro de hijos, y no encontraba el propósito de Dios. Hasta que Dios le habló, y vamos a ver dónde le habló. Vamos a ver aquí en Génesis 31:13. Ustedes dirán, esta me está dando vuelta por todos lados, pero es que son principios. Vamos a ver cómo le dice. Le dice, yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra. Habían pasado años, oye, pero Dios tiene una memoria. Él se acuerda de las promesas. Oye, no prometas y no cumplas. No, tú prometes y cumple, porque a Dios no se le olvida. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. ¿Dónde? ¿Cuál era la tierra de su nacimiento? La tierra prometida. Betel es la tierra prometida. Vuélvete para allá. Él no estaba en la tierra prometida. Y él, pues, respondiendo, Raquel y Lea le dijeron, ¿tenemos acaso nosotros parte o heredad en casa de nuestro padre? ¿Ya no nos tiene como extraños? Pues entonces vamos. Y Dios pone, déjenme decirles, Dios cuando tiene un propósito, pone a todo el mundo de acuerdo. Pone a todo el mundo de acuerdo. Las esposas dijeron, pues vamos, dejamos a papá, porque papá es el capo que nos está explotando. Y los había explotado. 10 veces le había cambiado el salario a Jacob, pero para abajo. 10 veces, menos y menos y menos y menos y menos. Y ya lo tenía en la ruina. No prosperaba. Y no se movió por el salario, sino se movió porque Dios le dijo, vuélvete a la tierra de tu nacimiento, vuélvete donde tú naciste, vuélvete a tu primer amor, a volvernos nosotros al primer amor. Y eso es lo que representa Betel, la casa de Dios. Por eso él va a Betel. Betel representa la vida de adoración, la vida de meditación, la vida de búsqueda de Dios, la vida de paz en él. Porque allí en Betel fue donde Abraham edificó un altar también. Al entrar en Canaán como extranjero, llegó a Betel y ahí hizo un altar, en Betel. Y después vino un problema de falta de comida y de alimentos y todo, y se fue a Egipto. Yo no sé por qué se fue a Egipto, pero bueno, se fue a Egipto, ahí tuvo tremendo problema porque la esposa fue confiscada, perdió la esposa. Pero Dios guardó a la esposa porque tenía propósito. Soltaron a la esposa, el rey, y entonces volvió a Betel. Dijo, no, mejor estoy aquí en la casa de Dios, más seguro. Y volvió a Betel y volvió a hacer otra vez, a adorar a Dios en ese altar. Estoy parafraseando para no demorar mucho porque ya no sé ni qué hora es. Ya me pasé, ¿no? ¿Hasta cuánto? ¿10 minutos más? Sí, bueno. Solamente le quiero mostrar, hermano, los principios de los lugares donde estuvo Elías determinando su vida, determinando su viaje que iba a tener. Hay otro más. Allí en Betel, cuando repartieron las tierras, ¿saben a quién se las dieron? ¿Saben que todas las tierras se las repartieron a todas las 12 tribus? A José, a los hijos de José. Le dieron la tierra de Betel, toda esa zona de las aldeas y la ciudad de Betel, todo lo que es esa parte que representa el lugar de adoración. Ustedes saben cómo fue José, un hombre que nunca se halló ni defecto, fue un hombre íntegro y fue la bendición para su pueblo, para el pueblo. Fue ese también, si quieren lo pueden encontrar o anotarlo ahí, está en Primera de Crónicas 7:28. ¿Sí?
Ahora bien, otro versículo más muy interesante que está en Génesis 35, 1:7. Cuando Jacob llega a Betel, después que habían pasado años, que había ungido la piedra y todo eso, él manda a limpiarse de todos los dioses. Porque sabe que la esposa tenía dioses. Porque allá donde estaba habían dioses. Ella escondió los dioses, se los escondió del padre. Y mandó a despojarse de todos los dioses y los enterró debajo de la tierra. ¿Por qué? Porque quería limpiarse completamente para comenzar una vida nueva. Betel es la casa de Dios, dice aquí en el capítulo 35 de Génesis. Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí. Quédate allí y haz un altar allí al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob le dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, limpiaos y mudad vuestros vestidos, y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en todo el camino que he andado. Él reconoce que efectivamente Dios estuvo con él todo el tiempo, a pesar de los engaños y de cuántas cosas que hizo. Dios tenía propósito en su vida. Y yo creo que eso, nosotros tenemos, añadiendo esto, tenemos la seguridad de que te puedes pues equivocar en algo, tener una decisión no correcta, pero Dios no ha perdido el pacto que tiene contigo. Porque yo conocí un pastor que a él le dijeron que había caído de la gracia, pastor metodista. Y fuimos a verlo, ¿verdad? Estaba en cama. Y murió pensando que sí había caído de la gracia. No había forma de que entendiera eso. No lo puedo entender, porque esa doctrina lo había minado. Y no pudo entender eso. Y murió triste. Qué triste es eso, ¿verdad? El poco conocimiento, yo digo que mata. El pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Mucho pueblo de Dios ha perecido por falta de ese conocimiento, porque no conoce de la misericordia y del amor de Dios. Pero algo bueno que aprendió aquí Jacob es que a pesar de todas aquellas cosas que él hizo mal, él reconoció que él había hecho mal. Y Dios comenzó a trabajar con él. Y después lo hizo, que hasta le puso el nombre de Israel, príncipe de Dios. Hasta le cambió el nombre. Jacob quiere decir engañador, suplantador. Y le quitó ese nombre y le puso un nombre nuevo. A nosotros nos ha puesto un nombre nuevo. Nos dice en Isaías, te he puesto un nombre nuevo, mío eres. El verso siguiente dice, así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, porque la ciudad Betel se llamaba primero Luz, pero fue cambiada por Betel, casa de Dios. Es lo mismo, ¿verdad? Luz y casa de Dios. Que está en la tierra de Canaán. Este es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba, y edificó allí un altar y llamó el lugar El Betel, que quiere decir el Dios de Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Hizo un memorial que ahí está, hasta este día de hoy. Ese memorial está. Bien, esto que nosotros pues, que representa el lugar de encuentro, el lugar que necesitamos de espiritual, porque las cosas de Dios no es algo motorizada ni algo que tengo que hacer, no. Es algo muy interno. Y Elías tenía eso, Elías era un adorador. Y Eliseo profetizaba con un tañedor. Él era un músico. Él sabía, aprendió mucho de Elías, pero aparte de lo que Dios le añadió, vino a ser los dos profetas más grandes, que según los grandes teólogos, ¿no?, que hubieron aquí en este tiempo, en el tiempo bíblico, fueron estos dos hombres. Y mira que hubieron profetas, pero ellos se excedieron, fueron tremendos, porque hicieron cosas y milagros que hizo Jesús, y ningún otro profeta pudo hacer las cosas que esta gente. Sabemos que Elías pudo resucitar muertos,
Eliseo resucitó el hijo de aquella tsunamita. Las cosas que hicieron, multiplicó la comida, sanó a aquel Naamán el sirio de lepra, sanó un leproso. Y cuántas cosas que hicieron que después vamos a ir viendo, todos los milagros que ellos hicieron. Así que en esta noche, bueno, creo que nos vamos a quedar en Betel, hermano. Ahí podemos descansar en la casa de Dios, no hay problema. Ahí podemos meditar, quedarnos meditando y seguiremos entonces para la otra semana en Jericó. Bueno, no, la semana que viene ya pues estaremos ya en Jericó. Pues sí, allí la primera ciudad, la ciudad más antigua del mundo. ¿Sabe que Jericó es la ciudad más antigua del mundo? La ciudad más fortificada que había en aquellos tiempos en todas partes. Era la ciudad más fuerte, más organizada, mejor clima. Cuando en Jerusalén era frío, Jericó siempre un clima que le llamaban la ciudad de veraneo. De veraneo, sí. Era una ciudad que pues era imposible que esa ciudad la destruyera. Era imposible, no había forma. ¿Por qué? Porque era una ciudad que ya sabían ellos cómo resguardarse de los enemigos, estaba muy organizada y eso era un reto, el que el pueblo de Dios llegara allí y venciera esa ciudad. Iba a ser la primera ciudad, pero iba a ser un reto de fe. Por eso dice en el libro de Hebreos, por fe los muros de Jericó cayeron. No fue porque ellos caminaron y tembló la tierra, no. Fue por fe. Dice, por fe fue que los muros de Jerusalén cayeron. Y todas estas cosas. De Jericó. Así que bueno, ese es el avance para la otra ese es el avance para la otra semana. Así que le vamos a dar gracias, Señor, y que podamos digerir esto y seguir adelante. Que nada nos detenga, ni siquiera, ni a veces, como dice, pensamos que, ay, no, yo no tengo condición, yo no sé, yo no puedo. Mire, hermano, para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. El Señor, cuando llama, llama. Y nos llamó a todos. A todos nos llama y nos llama por su nombre. O sea, por nuestro nombre. Así que estamos en sus manos y vamos a orar. Señor, te damos gracias porque todos estos ejemplos que han pasado tantos años de estos ejemplos, pero hoy todavía hay vida en esas vidas, Señor, que aprendieron a escucharte, aprendieron a obedecerte y permanecieron, Señor, en medio de una situación horrible, Señor, en un pueblo idólatra, unos reyes tiranos, Señor, pero ellos en ningún momento se echaron atrás, Padre. Yo te doy gracias porque cuando leemos esto pensamos, todo está tan fácil, Señor, pero si nos remontamos a la historia, eran tiempos duros y difíciles, que por cualquier cosa la vida de las personas no valía nada, Señor. Pero esta gente dieron sus vidas y las dieron hasta la muerte, Señor. Yo te doy gracias porque estamos aprendiendo muchas cosas a través de todos estos ejemplos que tú nos has dejado aquí en las Escrituras. Te doy gracias por estas Escrituras, Señor, porque verdaderamente, Señor, ¿cómo nos íbamos a enterar de tantas cosas tan hermosas, Señor, si no es a través del récord que tú dejaste, Padre? Te damos gracias, Señor, en esta noche y pues prepáranos, Padre, en toda esta semana y todo lo que tenemos que ahí, Señor, ir asimilando a través de estos días, Señor. Te bendecimos y te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.